tal? Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy nos está acompañando el ingeniero Alberto Secua, que es el que nos va a llevar a una supuesta base extraterrestre que se encuentra cerca de la zona de donde le hicimos la entrevista. Él nos acompaña René, que lo llevo yo como copiloto, Ernesto, que es el que está haciendo la grabación, y yo, que soy soy quien va manejando el vehículo. Vamos compartiendo algunas impresiones de unas cámaras que yo tengo en la parte de arriba de la camioneta y lo que vamos viendo también en el camino. Es importante porque aquí nos refieren que hay o hubo varios avistamientos de ovnis cercanos a esa zona. Uno que se encuentra en una laguna, que lo vamos a mostrar así como barco recorriendo en el video. Nada más que sí les quiero comentar que en esa laguna hubo un avistamiento donde una nave se paró a una determinada altura y lanzó un rayo hacia esa laguna. Ese avistamiento nos lo comentó el ingeniero Alberto, que se dio y se lo compartió una de las personas que se encuentra cercanas a ese avistamiento. Ustedes ya lo están viendo y es más o menos algo similar. Estamos en una recreación de cómo es que se desarrolló ese avistamiento precisamente en esa laguna. Y es un testimonio muy importante que se encontraba precisamente a la orilla de esa carretera que nos refirió el ingeniero Alberto. No pudimos entrevistar a esta persona, por lo que esa entrevista se nos quedó pendiente. Ya en el camino el ingeniero nos va comentando otros detalles sobre la zona a la que íbamos. Escuchen con atención. Este es otro lado donde está la orilla. ¿Otro lado? Donde está la entrada. Sí, vamos a seguir. Ahorita va a dar como una vuelta como pera. La pera de allá de... Entonces cuando a veces cortan el cerro se encuentran esas cuevas. ¿Sí, no? En ese trayecto en particular comenzamos a ver unas cuevas que se veían del lado de donde había una mina, que es la que pues estaba a cielo abierto. Había camiones que entraban a poder cargar, yo creo que agregados, grava, arena, que se encontraban ahí, y me imagino que también piedra. Entonces, de los cortes que habían hecho la mina en el cerro, o en esa parte de un costado de ese cerro que nos había señalado, se encontraban algunas extrañas cuevas. Aquí, en esta cañada que se ve como V, ahí está la entrada. Aquí se para la nave. Sí, ya aquí está la entrada para ir a la zona de las pirámides hacia la izquierda. Hay letreros. A ver. Entonces por aquí está la entrada. Aquí está, en esta V que se hace. Pero es que no se ve, todo se maneja todo de manera dimensional, ¿verdad? Sí, sí, no vas a encontrar un hueco. Una puerta con un timbre brillante. Una puerta con un timbre también. Yo que traje mis plumas. La sirena. Bueno, aquí comenzamos a entrar por una desviación de terracería
hacia la zona que nos había señalado el ingeniero Alberto Secua, donde se supone que hay o existe una supuesta base extraterrestre, en donde hace la unión, como si fuera una V, de esos dos cerros. A un costado se encontraba una mina, que curiosamente al ir cortando, creo que los dueños de esas minas encontraron algunas cuevas. Por lo que nos comenta el ingeniero Alberto, posiblemente son respiraderos que se encuentran a todo lo largo del cerro, y que ese tipo de huecos se supone que llegan también a esas bases, pero que no tan fácilmente se les permite a cualquier persona ingresar a ese tipo de cuevas. Además es muy peligroso, no se les recomienda a nadie que lo hagan. Llegamos, por recomendación del ingeniero, nos quedamos a una distancia pues un poquito más alejada. Por esa zona se encuentran algunas instalaciones creo que hay un campo de tiro por ahí. Y me imagino que la gente que va por ahí, o la gente que ha llegado a esa zona, me imagino que puede llegar a haber encontrado, por ejemplo, alguna cierta actividad extraña, no en ese momento. Por lo que nos dice también el ingeniero, es de que obviamente ellos se dieron cuenta de que estábamos ahí y que había dos seres que se supone estaban habitando en ese momento la base, o estaban custodiando, o estaban haciendo algunas labores dentro de esa base. Para muchos nos debemos de preguntar, pues, ¿dónde está la base? No más vemos los puros cerros, pero por lo que nos dice, todo se maneja de manera dimensional. Se ven como una especie de puertas dimensionales por donde entran y salen. Se nos hizo muy interesante todo lo que nos fue contando el ingeniero, y nosotros nos bajamos para poder checar. Empezamos a hacer también igual nosotros algunas tomas en infrarrojo también de ese sitio. Queríamos ver si podíamos encontrar algo muy extraño, o algo que la misma zona nos mostrara, a lo mejor con otro tipo de filtro. Curiosamente también ahí hay unas rocas también en forma de V, pero se supone que él nos menciona que esa es una supuesta entrada a una base extraterrestre. Posiblemente es una muy pequeña, porque dice que nada más llega a albergar hasta 30, 40 seres que se encuentran en determinado momento ahí en ese lugar, pero que solamente se encontraban dos seres en ese momento. Se nos hace curioso pues todo lo que hemos estado viendo. A mí también lo que a mí me resultó muy impresionante o muy interesante es ver que hay ciertas cuevas alrededor de esos cerros. Algunas posiblemente sean naturales, pero hay otras que sí se me hacen muy extrañas. Pero bueno, posiblemente también es parte de ese tipo de sitios, porque esa fue una zona volcánica hace muchísimos años. Hay un cerro que se encuentra más hacia atrás, que es un cráter de un volcán extinto, y que se encuentra más o menos de este sitio más hacia atrás, como a unos 2 kilómetros más o menos hacia la parte de atrás. Este cerro, del lado de donde se encuentra de la carretera, debe de tener más o menos una altura como de calculamos unos 50 metros, 100 metros, unos 50 metros, 70 metros más o menos de altura. Del otro lado hay una especie como de explanada que está como a unos 10, 20 metros más hacia abajo de la cresta del cerro.
hay una zona muy interesante de aquel lado, que esa la vamos a seguir colocando más adelante para que vean de qué les estamos hablando. También hay unas pirámides que se encuentran precisamente del otro lado de ese cerro, pero que en este momento nosotros no sabíamos. Esa es una investigación que hicimos después que el ingeniero, bueno, que ya dejamos al ingeniero en su casa. Nos regresamos, como todavía era temprano, nos dedicamos a hacer un trabajo de investigación por todos los alrededores de esas zonas, para saber qué estaba pasando, si había testigos de ciertas actividades luminosas, que deberíamos de encontrar testigos que nos pudieran informar qué es lo que estaba sucediendo en esas zonas. Pero pues, resultó algo muy interesante. Llegamos a ese sitio, así que hayamos visto nosotros algo extraordinario, pues la verdad no. O sea, ya queríamos encontrar a lo mejor algunas naves ahí volando ahí arriba, sinceramente, pero pues no, creo que ellos no están para estarnos a lo mejor hasta modelando el tipo de naves que tienen ahí en esa base. Entonces me imagino que ellos también cuidan su lugar, sus sitios. Este es una de las bases que hay aquí en la zona de Hidalgo, cerca de la zona de Tulancingo, y que por comentarios del ingeniero Alberto Secua, ahí se encuentran ciertos seres habitando, o de vez en cuando llegan a hacer uso de esas instalaciones, y todas son subterráneas, y la forma de entrar es por puertas dimensionales. Interesante, la verdad, es interesante esto. Estuvimos tratando de escudriñar bien la zona, tratando de hacer un recorrido con la cámara de toda la zona, tanto con la visión normal como con esta que estamos utilizando con el sistema en infrarrojo. Estuvimos escudriñando bien la zona donde nos mencionaba que es donde se encuentra la entrada a esa base o a esa supuesta base extraterrestre. No lo sabemos realmente si es así, porque para eso tendríamos que tener alguna evidencia física que nos lo estuviera indicando en determinado momento. Pero estamos haciendo un análisis también igual de esa zona. Más adelante se van a dar cuenta de varias cosas que estuvimos haciendo después para poder checar si esa zona es una zona pues que ya la gente la tenía vista como una zona muy enigmática y además rica en avistamientos ovnis. Si era de esa forma, entonces era real lo que nos estaba diciendo el ingeniero. Pero pues bueno, eso es un análisis que hicimos ya después de regresar no tanto a ese sitio, sino a otros lugares aledaños a esa zona, para poder hacer investigación de campo y con otras personas que nos pudieran estar dando algunos datos también importantes. Aparte de las evidencias físicas, que eso es algo muy importante, porque como lo comentaba por ahí el señor Oscar Sapien, aparte de la evidencia física, algo que es muy valioso es el testimonio de las personas que en determinado momento nos pueden decir si hay o no hay actividad en estos sitios. Y eso es algo que teníamos nosotros que encontrar, o sea, que saber si en realidad otras gentes han encontrado cierta actividad anormal de luces o de luminosidad que se encontraba o que se encuentra en determinados momentos en estos sitios. No lo sabemos. Si se dan cuenta ustedes, estamos haciendo un recorrido minucioso por todos los alrededores de esa zona. Hay árboles que se encontraban al pie de estos cerros, y el camino que nos llevaba a un campo de tiro, pero es una zona pues muy quieta y en realidad muy interesante. Aquí ya vamos de regreso, ya a la casa del ingeniero, ya dejarlo, o hasta aquí se llegó
ya con la compañía del ingeniero Alberto Secua. Lo demás que íbamos a hacer, ya lo íbamos a hacer por nuestra cuenta. Entonces, si alguien se quisiera meter por los respiraderos, se van a encontrar con Sí, ¿Seguridad? con las instalaciones de ellos. pero si no les permiten llegar, no les permiten llegar. No, te detectan de volada. Pero como ellos tienen cámaras, o sea, ¿tienen ellos cámaras físicas o Quién sabe cómo sea, porque yo, como sabía de electrónica, nunca he visto cámaras. Por ejemplo, los ovnis, lo que he visto, está la ventana así como el parabrisas de tu carro. Si les interesa algo del medio ambiente, nada más con que toquen el parabrisas, se empieza a grabar todo lo que está frente a ti. Sin tener una camarita ni nada. Nada más tocan hacer parabrisas. Sí. No lo tenemos aquí. Yo quiero una de esas. No, nosotros, como te dije, a ellos. Bueno, ya de regreso, al pasar cerca de esta mina de grava, arena y piedra, como Ernesto venía de ese lado, le tocó ya afortunadamente tener al cerro de frente y ya no le estorbábamos en dado caso ninguno de nosotros para que pudieran poner a foco todas estas cuevas que se encuentran en ese cerro. Posiblemente algunas son naturales o una gran mayoría son naturales, pero hay otras que también se nos hacen muy muy interesantes. Están enormes y muy grandes, a donde en algunas no se ve el fondo de las cuevas. Son cuevas muy 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 extrañas, y a lo que nos menciona también el ingeniero Alberto, posiblemente sean respiraderos, pero pues allí se queda como incógnita de qué son o para qué pueden estar utilizando este tipo de cuevas en unas instalaciones que se encuentran debajo de la tierra. Si son respiraderos, sí es muy probable que así sea. Aquí estamos viendo que ya nos pasamos para poder poner a foco una de las cuevas más grandes que nosotros veíamos desde el lado de la carretera. Ya no nos metimos hasta la mina, sino que desde ahí la tratamos de poner a foco, y es una cueva bastante grande. La gente que hace las excavaciones ahí no sabemos qué sucede. Como íbamos de paso, ya no nos íbamos a quedar ahí. Todo el trabajo que íbamos a hacer a los alrededores de ahí, investigar, hacer entrevistas de personas, ya lo íbamos a hacer ya cuando regresáramos de dejar al ingeniero Alberto Secua. Estas cuevas se me hacen extraordinarias, y qué curioso que se encuentren a un lado de lo que se supone que es una supuesta base extraterrestre. Ya de regreso de dejar al ingeniero Alberto Secua en su casa, por unas referencias que nos habían dicho otras personas, hacia el fondo vimos un cerro muy interesante, que muchos le llaman el Cerro de la M, porque exactamente sí tiene esa forma, tiene la forma de una M, así se le llama. Y ahí nos habían comentado que ahí en ese cerro se habían dado avistamientos impresionantes en ese cerro. Como vimos un poblado cerca o a las faldas de este cerro, ahí precisamente dedicamos una buena parte de nuestro tiempo para investigar qué sucedía en ese cerro. Principalmente aquí fue donde empezamos a investigar por nuestra cuenta y haciendo entrevistas a los lugareños de esa zona. Escuchen estas entrevistas. Ya que estamos con un poblador, ¿cómo se llama aquí? Santa María de Caquete. Santa María de Caquete. ¿Cómo te llamas? Alfredo Roque. Alfredo Rojas. Roque. ¿Nos podrías comentar, porque hace ya venimos nosotros investigando desde allá
El pueblito que está por aquí cerca, por antes de Tulancingo, no me sé yo el lugar. Pero ya venimos desde acá, un poblado cerca de Tulancingo, sobre unas luces que nos habían comentado que se veían aquí, no ahorita, sino que nos habían dicho que ya se veían hace mucho tiempo. Ahora, yo te quisiera hacer una pregunta. Tú me dices que tú las llegaste a ver hace mucho tiempo. ¿Me puedes comentar hace cuánto tiempo? Aproximadamente unos 12, 15 años. 12, 15 años. ¿Nos puedes decir cómo se veían? Pues, por ejemplo, cuando hacíamos lunadas o así que prendíamos fogatas así en la casa, pues de repente como nos la amanecíamos y eso, se veía cómo bajaban luces y cómo subían, o sea, agarraban el cerro, lo subían como elevadores, o sea, se veían como elevadores que bajaban y subían, pero eran luces. Por lo que las personas grandes que nos decían eran brujas, supuestamente eran brujas. Supuestamente eran brujas. Exactamente, bajaban el cerro y subían, bajaban y subían. De repente llegaban a la mitad, se apagaban y volvían a salir y subían o bajaban. Y en la parte de hasta arriba pues sí llegaban luego se ponían yo creo a bailar o no sé. ¿Tú qué edad tenías cuando las vistes? Yo tenía aproximadamente unos 15 años. 15 años, ¿qué edad tenías? 16 años. ¿Tenías 30 años? 31. Pues a los 15 años tú las viste. ¿Tú acampabas por ahí cerca? No, acampar no. Todo lo que veíamos lo veíamos desde aquí mismo, desde el pueblo se veía. Aquí, pues, de hecho aquí en la cancha luego hacíamos en diciembre, que era cuando las posadas, nos quedábamos ahí a prender llantas, hacer fogatas, y ya los puertos los veíamos. ¿A qué hora eran más o menos la hora en que...? Aproximadamente entre las 11:30 de la noche a la 1, 2 de la mañana, más o menos. De 11:30 de la noche a 2 de la mañana. 1:30 de la mañana, más o menos. ¿Durante cuánto tiempo más o menos se alcanzaban a veces? Era un ratito, no duraba mucho. Si duraban 3 minutos el bailoteo era mucho. Sí, porque era de rápido, o sea, empezaban a bajar y a subir y por mucho 3 minutos, no Como 3 minutos nada más. Sí, no era mucho. ¿Había otros testigos aparte contigo? Sí, pero no, cada quien agarró su rumbo. ¿Pero cuánta gente había contigo que también lo...? No, pues éramos alrededor de 8, 10 chavos que estábamos ahí. ¿Y que lo vieron también? Ajá. Sí, de hecho, antes que nosotros nos viéramos, la gente grande, antes de que estábamos poblado aquí, lo veía seguido la gente, la misma gente de aquí. O sea, ¿eso tiene cuánto tiempo más o menos? O sea, ¿cuánto tiempo tiene de que se vieron esas luces? O sea, tú dices que se veían 3 minutos, pero un año, 2 años, 3 años continuos, seguidos, o... No, sí se veía continuo, no sé cuántos años, pero sí, o sea, desde que yo tengo uso de razón, nos platicaban los abuelos, los tíos, de que siempre se habían visto. O sea, los Yo abuelos ya los empecé a ver cuando, pues ahora sí que me dejaban salir, ya empecé yo a crecer, me dejaban salir a la calle y pues es cuando ya me desvelaba yo para ver si era cierto, ¿no? Entonces tú te desvelabas para ver si Exactamente, o sea, precisamente por eso nos juntábamos varios. Porque decíamos, si se nos llega una pinche luz hasta acá, ¿qué hacemos, no? Sí, no, o sea, entonces nos juntábamos un buen de chavos ahí, y o luego en la casa con los primos. Nos juntábamos y ya desde ahí los veíamos. Y sí, o sea, a lo mejor no eran las noches así seguidas, pero por lo regular se daba los fines de semana, y entre semana 1 o 2 veces, no más. Los fines de semana de hecho, ahorita si van a andar por aquí, se van a encontrar personas ya grandes, y ellos les van a poder dar más información sobre todo. A lo mejor ellos ya les van a decir con más certeza cuánto duraba o durante cuántos años estuvo. Sí, porque de hecho lo que a mí me platicaban es de que cuando se empezó a poblar aquí, no había más, o sea, nada que ver con lo que veíamos nosotros. Nosotros veíamos 2, 3 visitas, antes se veían más. Yo no lo llegué a ver, pero sí dicen que antes, estamos hablando más o menos como entre el 75 y 80, que se veían más, que eran más luces las que se veían. Y más que parecía arbolito de Navidad del cerro. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, ahora sí que las personas que lo llegaron a ver, pues a lo mejor son pocas, ¿no? Pero pues sí puede haber alguien que puedan encontrar aquí en el pueblo y para la que sea. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado ese testimonio.
Y para nosotros es importante saber de que esto ha sido pues, frecuente, nada más que tú me dices que desde hace 15 años ya no se han manifestado otra vez. Sí, más o menos 12, 15 años, 12, 15 años. aproximadamente. Sí, porque ya de un tiempo para acá, en primera pues ya como ya se nos hacía así algo de costumbre, pues ya igual ya no le hicimos mucho caso. Ya no hacíamos reuniones así, sino que ya nada más lo dejamos pasar. Pero igual ya no se ha escuchado que digan, no, pues sabes qué, que yo sí ya los vi, no, o sea, no, ya no. Y luego cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos los chavos, ya no todos, ¿verdad? Pero los que nos podemos reunir, nos reunimos y no, ya no se ve nada. No, ya no se llega a ver nada. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo. Órale. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y aquí estamos con el señor Faustino, que es el que nos va a comentar algunos testimonios de lo que veía él aquí hace muchos años. Me dicen que ahorita todavía ya no se alcanza, ya no existe, o ya no se ven, por así decirlo. Gracias por permitirme hacer esta entrevista. Me gustaría que usted nos dijera qué veían en aquel entonces o hace años, no sé cuánto tiempo tenga que no han visto esto. No, pues ya tiene más unos 10 años que ya no existen esas luces, porque antes corrían las luces por acá, corrían para arriba, por abajo. Pero ahora ya no hay nada de eso, nada. Entonces, me imagino que eso fue hace cuánto tiempo me decían. Hace unos 10 años. 10 años más o menos. Es que ya no. Bueno, ¿desde qué edad usted comenzó a ver esas luces allá arriba? Desde que era yo chamaquito, ¿De qué? ¿3, 5, 10 8 años. 8 años. Porque veía que se oscurecía y veía las luces me daban viendo y metía yo. O sea, veían las luces de Sí, corrían así toda la falda del cerro. Corrían para acá. la falda del cerro, Sí. arriba. Sí, para un lado y para otro, para abajo, para arriba. ¿Cuántas luces eran? ¿Nada más una? No, pues había unas 5 o 6. Creo que se juntaban, se cruzaban. ¿Y de qué tamaño las veían más o menos? No, pues unas lucitas chiquitas, haga de cuenta como una vela. Se veía ¿Como así. una vela? Sí, pero corrían. Y estamos hablando cuando usted tenía 5 años, ¿qué edad más o menos? ¿Cuántos años para atrás? ¿Qué edad tiene ahorita usted más o menos? 58. Hace 53 años. Más o menos. Ya las veían ustedes. Ahora ya no existe nada de eso. Ya no se ve. Sus papás o los abuelos de ustedes nunca les comentaron si ellos Pues veían también. por eso me decían que eran brujas. Ah, pues decían que eran brujas, porque ellos también los veían en sus tiempos. Sí. Pues entonces eso ya tiene muchísimos Sí, años. no, pues sí. Desde que yo tengo sola razón. Hasta los abuelos también los veían. Bueno, pues le agradezco. Este poblado se llama Santa María de Tecajete, Santa María Tecaquete, municipio de Zumbola. municipio de San Juan. Este cerro es el que se llama el de Tecaquete. El Cerro de Tecajete. Bueno, muchas gracias, la verdad, le agradezco muchísimo. Después de pasar por el cerro del Tecajete, lo que es en el poblado Santa María Tecajete, y de entrevistar al señor Alfredo Roque, que son pobladores de ahí, del mismo pueblo que nos encontramos, y al señor Faustino, que también nos encontramos caminando por el pueblo, y que yo creo que ha de ver muchísima gente más, que si quisiéramos seguir investigando ya pobladores ya más grandes o más jóvenes, posiblemente a lo mejor de 20 años para arriba, nos pueden decir exactamente qué es lo que pasaba realmente en ese pueblo de Santa María Tecajete, donde toda la gente de aquellos rumbos o de aquel tiempo posiblemente veían estas luces extrañas bailando y haciendo piruetas en ese cerro de Tecajete. Aquí nosotros ya vamos en camino hacia la zona donde nos llevó el ingeniero Alberto Secua. Pasamos ya por la mina, si se dan cuenta, ahí tenemos ya la mina que veíamos donde se encontraban esas extrañas cuevas que se habían encontrado al estar excavando. También a un lado se encuentra la supuesta base extraterrestre. Ahí yo le estaba señalando a Ernesto Franco que desde ese punto se veían dos poblados en aquel cerro que se encontraba hacia el frente de nosotros, donde queríamos ver
y entrevistar a algunos lugareños de aquella zona, porque como tenían de frente ese cerro que nos había mostrado el ingeniero Alberto Secua, posiblemente ellos nos puedan decir si realmente alguien de por ahí, de ese rumbo, puede ver las luces que se supone que se deben de ver en ese cerro. Si es una base extraterrestre, debe de haber exactamente avistamiento de luces o una actividad luminosa muy extraña que deba de estar aconteciendo, y que además pobladores de los que se encuentran abajo de aquel cerro que se encuentra hacia el fondo nos pueden decir exactamente qué es lo que realmente puede estar pasando por ahí. A eso es a lo que estábamos apostando. Realmente no sabíamos si realmente nos íbamos a encontrar personas en esos poblados, aunque estaba un poco retirado de esa zona, pero yo creo que alguien que se encuentre de frente el cerro a donde nos llevó el ingeniero Alberto Secua nos puede decir realmente hay actividad luminosa extraña en ese cerro. No significa que nos van a decir, sí, ahí hay una base extraterrestre, ya vimos cómo se abren las puertas, o ya vimos cómo se abre el cerro y ahí se meten las naves. Pues no creo que nadie, porque si eso ya se hubiera dado, si ya la gente lo hubiera visto, ya hubiera sido una noticia a nivel nacional. Y como eso se maneja, como lo decía él, por medio de otros planos dimensionales, como en alguna ocasión nos comentó el ingeniero Alberto, que el cerro debería de ponerse a lo mejor con una intensidad luminosa en color rojo, y de esa forma es como penetran dimensionalmente hacia las bases que se encuentra, o hacia la base que se encuentra debajo de ese cerro. No sabemos qué profundidad tenga la supuesta base, no sabemos hacia dónde ni hacia qué dirección realmente pudiera estar ubicada, si está debajo del cráter o más hacia adentro del cráter ya extinto. No lo sabemos realmente, pero si es una zona que, si presenta actividad, si realmente es una base, debemos de encontrarnos testigos que nos digan qué hay, o qué se ve en las noches, o de día, o en las mañanas en esa zona. Debe de haber alguien, ya sea gente que camine, que salga a hacer ejercicio, algún trabajador de algún poblado, que nos pueda decir realmente qué esté sucediendo ahí. Al meternos a un camino de terracería, nos salimos de la pista para dirigirnos exactamente al cerro, y abajo del cerro hay un poblado. Ese poblado, ahí debemos de encontrarnos a esta persona. Escuchen lo que nos dijo este testigo. Adelante. Y aquí estamos con una persona, un testigo que vive aquí en este poblado, que se llama Tlanalapa. ¿Cómo se llama usted? Soy el ingeniero Felipe René Contreras. El ingeniero Felipe René Contreras. ¿Nos podría decir qué cosa es lo que se ve ahí arriba, en este cerro que le llaman Jihuingo? Pues mira, no sabía decirte con exactitud, ¿no? Porque de repente hay maquinaria de labranza en la parte de arriba, y pues luego en las noches están trabajando, y a veces pues, no sabías decirte con exactitud qué son, ¿no? Okay. Pero de que se ven luces ahí arriba, de repente se ven. Sí, se ven luces de repente, pero que a veces piensan que puede ser a lo mejor la maquinaria agrícola, que luego llega a subir ahí en esa parte del llano, y pues ya en la noche, pues dependiendo de la distancia que uno se encuentre, pues sí causa un efecto muy diferente. Pero a ver, ¿me puedes decir en qué llano? ¿Es donde están aquellas casas que están? No, arriba, en la parte de la loma, en la parte alta de la loma, ahí se ve el camino que entra, okay. En esa parte luego de repente hay maquinaria agrícola en la noche. Pero luego hemos visto, bueno, yo en mi caso, como siempre salgo a correr y llego tarde, a la mitad de lo que es el cono de lo que era antes un volcán, se alcanzan a ver luces. No sabía decirte, porque hay de repente gente que todavía se dedica a la caza de conejo, ¿no? Ah, que no se dedica. Ajá, en esa parte, y en aquella parte se pueden encontrar el conejo liebre, por ahí así. Pero entonces, las luces que se ven, dices que más se ven o menos a la mitad como del la cono. Mitad más o menos. Ajá.
Entre el que está más al fondo y el Entre que la está más- parte alta del cerro, llamémoslo así, a donde se ve el llano, Ajá. A la mitad aproximadamente, luego de repente se llegan a ver luces. No sabría decirte si son de cazadores o de otro tipo de situaciones, pero de que se notan luces ahí, no es muy seguido, es de vez en cuando. Pero si se ven Ajá. continuamente, a lo mejor no sé cada cuándo. No sabría decirte, porque yo aquí haz de cuenta que cuando estoy de vacaciones, pues estoy ahí en tu pobre casa y luego alcanzamos a ver las luces, ¿no? Pero pues, no sabría decirte que si son diarias, si son cada mes, si son cada 3 semanas o cada tercer día. De repente, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, no estoy muy seguro qué tan cotidianas o qué tan seguidas o constantes sean las luces. ¿Tú cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Pues yo tengo aquí, ¿qué te gusta? 40 años. 40 años. La misma edad que tengo. ¿Desde los 40 años has seguido viendo eso? ¿O nomás? Pues mira, ¿qué te gusta? Tendrá unos 20 años para acá, ¿no? Que tendría yo unos 20, 25 años. Cuando se empezaron Desde a esos ver. 25 años es cuando Ajá. se ha seguido O sea, viendo. es que, ¿qué te cuento? Pues cuando eres niño o joven, pues no te interesa nada de lo que ves, ¿no? Lo que te interesa son otras situaciones. Exactamente. Cuando vas creciendo, pues le vas teniendo más observación a las cosas. Eso es lo que yo he podido notar. O sea, no te puedo asegurar qué son ni qué es exactamente, porque yo además de repente las veo, pero pues no te puedo decir si son otras situaciones. ¿Me puedes explicar cómo son? O sea, ¿qué consistencia No, tienen? pues es una luz amarilla, o sea, no tiene otro Una luz color, amarilla. Una luz amarilla, como si fuera el faro de un carro. Como si fuera el faro de un Sí, carro. o el faro de una maquinaria agrícola, que es la que tiene mayor Pero potencia. se ven a nivel de la Mira, de las la que yo- cresta o más arribita de la cresta. No, abajo de la cresta. Abajo de la cresta. Abajo de la cresta, mira. De la loma, de este montículo o este cerro que tú ves aquí, Sí, del primero. baja, Del primero. ajá, baja hay un llano y luego para subir al cono hay Ah, ok, sí. otra subida. Entonces dices que en el llano es donde se ven, Ajá, entre en la el loma, espacio de los ajá, dos. Exactamente. En el espacio, no sabría decirte si en el espacio de los dos o qué, porque de acuerdo a la perspectiva, pues yo a veces las alcanzo a ver a la mitad de la parte más alta del cerro, Sí. que alcanzamos a ver, y la mitad del llano que te mencioné primero. Porque son dos cerros separados, no están juntos. Ok. Pero es el mismo, o sea, se le llama el mismo cerro Es a el los mismo, dos. sí, es el mismo cerro, sí, se le conoce todo eso como Jihuingo. Jihuingo, ok. Porque en la parte alta de este cerro, hay un, ¿qué te gusta? Como un cráter. De hecho, es un volcán extinto. Y Sí, arriba, un cráter, ahí arriba hay un cráter, o sea, ya es una especie Sí, es un agujero. Un agujero, pero ya está tapado, o sea, como ahorita en esta época de lluvias ha de estar ahí arriba una laguna. Y ahí te pueden decir las personas que luego llegan a subir, porque el día cada 3 de mayo ahí arriba realizan unas misas en ese cerro. Y ¿Suben hasta el cráter? Exactamente. ¿Y cómo llegar al ¿cómo cráter no? hacia arriba? Sí, hay cómo llegar ahí. Está muy Muy empinado. muy empinado, pero de que hay forma de llegar, Pero hay sí, forma de no llegar. hay tanto peligro, o sea, sí se puede llegar Sí bien. se puede llegar bien. Ok. No, pues muchas gracias. La verdad No, te de nada. agradezco muchísimo tu testimonio. Hasta luego. Gracias. Ya regresando del poblado que se encontraba abajo del cerro y que tenían de frente al cerro de Jihuingo, nos encaminamos hacia la zona arqueológica que se encuentra detrás de la supuesta base extraterrestre. Hay una zona arqueológica que no es muy conocida, no sé si esté abandonada o no, porque cuando llegamos ahí no vimos a unos que venían bajando de esa zona y a otras dos gentes que fueron de visita a esa zona arqueológica. Este es el camino que nos lleva a la zona arqueológica de Jihuingo. Ahí hacia el fondo vemos una pequeña luz y es de una camioneta que va bajando precisamente de esa zona arqueológica. Posiblemente sea uno de los que cuidan esa zona. Ya llegamos tarde, realmente aquí entramos o estamos subiendo. Yo calculo que como a las 6 de la tarde estamos aquí, precisamente en este punto, subiendo hacia la zona arqueológica. De antemano creíamos que nadie nos iba a atender, que iban a estar cerradas todas las instalaciones. Ya a lo mejor lo que queríamos nada más era contar con el testimonio posiblemente del que cuida esa zona.
el que cuida la zona arqueológica de Jihuingo. Pues realmente cuando llegamos a ese sitio sí nos pareció muy extraño, pero aquí en el camino, vean, aquí me estoy dando cuenta que hay una cueva muy extraña. Igual también de este lado contrario de donde se encuentra la supuesta base extraterrestre en el cerro de Jihuingo. Nosotros estamos yendo a investigar. Aquí Ernesto me pasa la cámara para poner realmente y ubicar a dónde se encontraba una cueva. Y ahí está. Ahí también encontramos otra cueva, posiblemente otro respiradero. Sí, mira, ¿viste? Y ahí parece que salió algo de la cueva, no se dieron cuenta. Algo sale de esa cueva. A ver, vamos a ponerlo en cámara lenta. Bueno, aquí lo tenemos en cámara lenta. Y vean, si se ve que algo sale de la cueva. ¿Qué puede ser? No lo sabemos, posiblemente puede ser cualquier cosa, pero sí algo sale de la cueva mientras nosotros estamos filmando ese agujero extraño en el cerro donde se encuentra una supuesta base extraterrestre. Puede ser cualquier cosa lo que sale, puede ser hasta un ave, pero también puede ser una esfera. No sabemos qué puede ser, o sea, no, como lo tenemos muy lejos, si se dan cuenta, yo calculo que han de ser como unos 400 metros, 300 metros, no más, un medio kilómetro más o menos de distancia de donde estamos nosotros hacia donde se encuentra ese agujero en ese cerro. Y afortunadamente captamos que algo salió de ese cerro, algo blanco que no sabemos qué es, posiblemente sea una esfera o también puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, a lo mejor también probablemente puede ser un ave, pero sí puede ser cualquier cosa. Lo extraño es que en el momento en el que estamos filmando ese cerro, nos encontramos también ese agujero y además que salga algo muy extraño de ese sitio. Llegamos a lo que desde la zona donde estamos entrevistando al ingeniero Felipe, él nos comentaba que se veían como una especie de zonas de cultivo, como una explanada. Esta es la explanada que él nos comentaba que se veía desde allá. Ya llegamos aquí como a las 7:30, ya casi iba a anochecer. Mucha gente nos va a decir, pero ustedes deben de estar como medio locos. ¿Cómo se ponen a subirse allá aquel cerro en medio de la nada? Y estar ustedes a expensas de muchos peligros, porque en realidad sí estuvimos aquí a expensas a muchos peligros. Decían que había mucha víbora de cascabel en esa zona. Fue lo que nos dijo el ingeniero Felipe, que hacia el cerro donde se encuentra el cráter, que es el que podríamos ver nosotros del lado derecho, al lado derecho donde se encuentran los campos de cultivo, es donde está el cráter y hay mucha víbora de cascabel a lo largo de todo el camino para llegar hasta el cráter. El cerro que tenemos de frente, que ahorita estamos viendo nosotros, es donde se supone que está la supuesta base, pero ahora estamos del otro lado del cerro. Estos son la zona donde también nos comentaba que hay cultivos, que pues sí, realmente aquí sí hay cultivos. Hay también una carretera, hay una carretera que es en la que estamos, que es por la que llegamos nosotros, que es la misma que nos llevó también lo que es a una zona arqueológica. Vamos a colocar también algunas fotos de la misma ya al final, pero pues es una zona arqueológica muy pequeñita, nomás es una pequeña pirámide como de unos 5 metros de alto y de ancho como de unos 20 metros. Eso es todo lo que encontramos en esa zona arqueológica. Ya no encontramos más cosas. Algo curioso que a mí me gustaría comentar y que también es necesario también mencionar, cuando estábamos en la zona arqueológica y veíamos hacia donde se encuentra o hacia donde se
se supone que se encuentra la supuesta base extraterrestre, en la parte de arriba del cerro, entre el cerro y una parte de las nubes, no sé si era mi imaginación, pero parecía como había, nos tocó ver como unas 6 veces una especie como de flachazos, como cuando te toman una foto, así, esos flachazos. Creímos que a lo mejor los podíamos haber captado en las cámaras, es que llevamos una cámara que es la de Action Cam, en esa creímos que a lo mejor se pueden haber grabado esos flashazos. La Action Cam no tiene muy buena calidad, desafortunadamente hubiera preferido mejor grabar con esta cámara que es de alta definición, que es la que les estoy colocando ahorita el video. Si esta lo hubiera traído exactamente cuando estaba ahí en la zona arqueológica, se hubieran captado exactamente esos flachazos que les comento. Encima del cerro o del cerro donde se encuentra la supuesta base, yo en lo personal vi como en 6 ocasiones 6 flachazos arriba de ese cerro. ¿Qué son? No lo sé. No sé en realidad qué son. Pero sí se me hizo muy extraño que eso lo pudiéramos estar observando. De lo más extraordinario que llegamos a ver, pues fue eso nada más. Única y exclusivamente nada más los flachazos que vimos encima del cerro. Es una zona pues con total y completo silencio. Nos agarró también la noche ahí. Nos quedamos hasta las 10 de la noche, hasta que se nos acabaron completamente las pilas de las cámaras que traíamos. Nos decidimos a grabar ahí, a ver si encontramos algo más extraordinario, para ver si captábamos algo. Allá al fondo se ve el que les digo, que es el cráter de ese cerro de Hiwingo. Y es algo, pues nos llena de curiosidad saber qué está pasando ahí. Y como les repito, mucha gente ha de pensar, pero bueno, ustedes han de estar como medio locos para estarse subiendo solos en medio de la nada, a expensas de grandes peligros que sí pueden llegar a pasar. Pero lo hacemos con la firme convicción de saciar nuestra curiosidad, de saber qué está pasando realmente con este fenómeno de ovnis, de seres extraterrestres. No sabemos ni con qué nos íbamos a encontrar, pero de antemano, con lo que hacemos nosotros, nos damos cuenta que pues estamos a la buena de Dios, y que sea lo que Dios diga. De todos modos, nosotros siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, y tratamos de salir en busca de qué pasa, de saber qué sucede ahí donde nosotros estamos en busca de la verdad, de encontrar qué sucede en varias partes de la zona que nosotros conocemos como nuestro México bello, nuestro México lindo y querido. Son zonas enigmáticas, y que si esta es una base extraterrestre, pues no lo sabemos. Necesitaríamos tener unas evidencias más claras para poder afirmar que así es. No lo sabemos realmente, no sabemos si es cierto o si no es cierto, pero de que se nos hace una zona muy extraña, sí es una zona muy extraña. Y de que también nos digan que hay luces que se ven a lo lejos, y que a veces pudiera ser que sean los faros de alguno de las máquinas que andan trabajando esos terrenos, también posiblemente pueda ser. Pero que también se encuentren luces a la mitad del cerro de ese cráter que se encuentra apagado, que también ahí es donde nos refería también el ingeniero, que a la mitad se ven luces, pues también eso es muy extraño. Que puedan ser de algún cazador, pues también, pero es algo muy extraño. La verdad es una zona muy extraño. Dentro de todo lo que vimos,
pues estas son las evidencias que nosotros les estamos mostrando. Hay tramos que también donde estuvimos de noche y que vamos con la confianza de que todo va a estar bien y de que no nos va a pasar nada. Realmente nosotros investigamos para saciar nuestra curiosidad. Les compartimos a ustedes, que es la gente que nos está viendo, y que si tienen casos también similares y extraordinarios, no duden en mandarnos un mensaje, que si quieren que en algún momento nosotros vayamos a investigar alguna zona, algún caso de que tengan extraordinario, abducciones, que se vean ovnis, que se vean seres ahí, no duden en hacerlo. Nosotros podremos estar yendo a esa zona. Bueno, yo soy José Luis Rueda y al igual que Ernesto Franco, que me acompañó, les damos un gran abrazo y espero que este material les haya gustado. Hasta la próxima, nos vemos.